Miriam, ¿qué estás viendo en la escena? ¿Qué es lo que te surge como dirigente política, como mujer, como militante en las calles de tantas luchas que efectivamente se institucionalizaron? Sí, pensaba recién mientras hablaban ustedes que ¿por qué el impacto es tan grande? ¿La violencia de género es extraña en nuestro país? No. Incluso hay un femicidio cada 29 horas en nuestro país. Es un país con altísimos niveles de violencia de género. ¿Es extraña en el poder? No, el poder lo incrementa. Venimos hace muy poquito, recordemos, de la condena del doctor Juan Ramos Padilla al Perovich. Es decir, también ubicado en un alto estamento. Que el poder retroalimenta o incrementa la violencia de género. Las situaciones de opresión, de violencia, de superioridad de los varones hacia las mujeres. Pero creo que en este caso el impacto es tan grande porque es una persona que desde el más alto lugar de poder de nuestro país, de la presidencia, decía: volvimos mujeres. ¿Quién iba a decir que yo iba a terminar con el patriarcado? Es decir, hizo un uso muy grande de la pelea que dimos las mujeres. Entonces me parece que eso es lo que hace que sea tan impactante a nivel social, más allá de lo periodístico, lo que me dicen en la calle, sí. Cuando camino, cuando paro a comprar algo, hay un impacto muy grande porque era una persona que hizo de esto un uso muy grande. Yo no voy a decir que me asombra esta actitud de Alberto Fernández o que ahora descubro su doble discurso, porque yo siempre supe, como sé ahora, que si estamos hablando de violencia de género es por nuestra lucha. Y que así como creó el Ministerio de Mujeres, después con Nicolás del Caño éramos diputados y discutíamos cada vez que se discutía el presupuesto sobre fin de año, porque el Ministerio de Mujeres y el de Cultura, entre paréntesis, eran los ministerios con menor presupuesto. Es decir, una cosa es crear un ministerio, otra cosa es darle el presupuesto suficiente para que se puedan tener las políticas necesarias en un país donde la mayor parte de las mujeres que sufre violencia de género no puede irse de su casa porque no tienen los medios económicos, porque le cuesta mantener a los pibes, porque no encontrás una vacante, porque no tenés un lugar donde ir, no hay refugios, no hay lugares donde ir en nuestro país. Entonces creo que ahí primero hay que focalizarlo. Y después veo, obviamente... Perdón, en el impacto de que este episodio se lleve puesto todo eso, digamos. Sí, y esta utilización que se hizo de tratar de apropiarse de nuestra lucha, bueno, ahora se vuelve como un boomerang sobre el propio Alberto Fernández, sobre su partido político, sobre su entorno, porque bueno, ¿cómo? No era que habíamos vuelto mujeres, no era que se había terminado el patriarcado, no era que alcanzaba con un ministerio, parece que no. Parece que en esta sociedad capitalista el patriarcado es parte fundamental de él. Pero no corre riesgo, Miriam, ahí de cometer un poco el mismo error que hace el gobierno, es decir, la sensación es que el comportamiento de Alberto Fernández, aún siendo presidente, que agrava y le da una magnitud excepcional al episodio, no debería ser algo que termine atentando contra lo hecho, no. Bien, mal, poco, pero hecho que significó un avance. No, digamos. Al revés, creo que daña mucho esto. ¿Cómo no van a dañar a alguien que hablaba en nombre de las mujeres, que yo nunca fui, pero que hacía actos en la Casa Rosada, que hacía actos para promocionar su supuesta defensa de los derechos de las mujeres y ahora está involucrado en esto? Es muy grave. Ahora, el gobierno manosea esta lucha, pero totalmente la manosea. Mira, hoy recordaba, hablando con mis compañeros, yo se lo pregunté a Javier Milei en el debate presidencial y él me negó la violencia de género. Imagínate ahora verlo a Adorni diciendo que tienen la línea 144 cuando ha despedido a sus trabajadoras, cuando cierran el INADI, cuando ataca todas las políticas de género. Bueno, lo acabamos de escuchar a Adorni diciendo que en realidad todo eso era parte de un curro, ¿no? Un poco lo claro, que ayer... Sí, lo escuché ayer a Milei, Martín y me pareció muy buena la definición. Esta semana tuiteó diciendo que la lucha contra la violencia de género es una estafa. Y bueno, hay un tuit, si lo podemos compartir, de Javier Milei hace un rato. Avísenme sí. cuando lo ¿Sabés tengamos. qué? Eso me abre otra reflexión. Una, por esto, lo de la derecha me parece un manoseo total, absoluto, y que hay que discutirlo, ¿eh? No podemos separar acá la discusión. No puede hablar de los derechos de las mujeres un gobierno que ataca permanentemente, que es misógino, que nos ha atacado siempre. No es desde ahora que Javier Milei y su partido, su grupo nos ha atacado. Que los diputados que van a Ezeiza a visitar a los genocidas, permítanme el paréntesis, van a visitar violadores, ¿eh? Claro.
Claro. Están acusados de violación y en muchos casos no están acusados porque la justicia no avanza tan rápido en los delitos sexuales como ha avanzado incluso en otro tipo de torturas y tormentos. En algunos casos condenados, Miriam. Y en también. algunos casos Sí. condenados, como el caso de González, muy cercano a la vicepresidenta Villarroel. Este es el tuit de Milei, y ya Sí. sé que tenés un Sí, segundo paso en sí. eso, pero para que no pase de largo, el tuit de Javier Milei de hace unos minutos. Y pensar que todo esto arrancó cuando la tan criticada ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, denunció a la justicia las maniobras irregulares con los seguros durante el último gobierno kirchnerista. Es decir, le debemos todo esto a eventualmente Sandra Petovelo, ¿no? Como que acá está el origen de... Petovelo le saca la comida a las mujeres, le saca la comida a los niños y niñas de nuestro país. Mirá, si hay algo que no la pondría Petovelo es de modelo de feminismo, me parece exactamente al revés. Toda la pelea con ese ministerio, que además tiene varias de las áreas que estuvimos nombrando, están bajo ese ministerio con ese nombre tan feo de Capital Humano. Y ahí hay que ubicar esto, pero yo creo que para responderle Sí, lo a que Pablo. él decía a Pablo, más profundo, así como yo critico mucho a la derecha y estoy hace horas discutiendo contra este manoseo, yo tampoco quiero que nunca más a las pibas, sobre todo, a las más jóvenes, a esas que hicieron la marea verde, a esas que empezaron a hacer un cambio de conciencia gigantesco sin el cual no estaríamos hablando de esto, que se les diga que tienen que ir detrás de personajes como estos, que se les diga que tienen que resignar derechos porque si no le haces el juego a la derecha. ¿Quién le hace el juego a la derecha? ¿Se lo hace el machismo? ¿Se lo hacen los golpes de Alberto Fernández a su mujer, a su compañera? ¿O se lo hacen las pibas que reclamaban derechos en la calle? Yo creo que acá se abre un debate muy grande, porque para Pero, que la Miriam, derecha no lo discúlpame. utilice, no hay que darle pasto a la Ahora, derecha. No al- decirle a las al mismo mujeres que tiempo- tienen que aguantarse ahora, perdóname, a un Miriam. Alperovich. Al mismo tiempo, Claro. las pibas, pañuelos verdes, pibas o no tan pibas, pero sobre todo las pibas, en realidad no fueron detrás de eso. Es decir, pudo haber habido, vos me decís, te traduzco porque vos no dijiste esa palabra, sobreactuación, la pongo yo esa palabra, no la pusiste vos. Vamos a suponerlo. Sí, o doble es para discurso. discutir más largo. Sí. Sí, yo no sé si doble discurso, pero sobreactuación. Pero es una discusión Sí. esa más larga. Pero las pibas no fueron atrás de eso, las pibas fueron atrás de sus propios derechos. Sí, sí. Y fueron exitosas. Sí, exactamente. Nuestro movimiento fue exitoso y por eso fue un gran debate si se podía institucionalizar y si teníamos que creer que desde ahora los derechos iban a venir desde arriba o teníamos que seguir estando en la calle. Yo sigo creyendo, como Simone de Beauvoir, que bastará una crisis para que vuelvan sobre los derechos No, no, conquistados, eso como es este excluyente. gobierno Eso es incluso excluyente, lo Miriam. está haciendo con el Eso aborto. es como el tema de los trabajadores. Pero hay muchos que... Siempre todo tiende al Sí. retroceso, salvo que haya lucha. Que haya y lucha y lo, compense eso, y lo obviamente. defiendas. Pero, sí, claro. pero fíjate que hay muchos que aprovechan en este momento para hacer balances de, bueno, si votamos, no votamos, yo no me equivoco cuando digo a quién votar. ¿Te parece que es el momento? ¿O es el momento de decir que nunca más hay que pedir resignación a las mujeres, que nunca más hay que decirles que salgan de la calle? Porque te dicen, no, porque había urgencias más grandes. Estaba el tema de la pobreza y Alberto le dio mucho aire incluso al feminismo. También está ese balance, el contrario, dentro del propio peronismo, Sí, claro, está claro. también ese balance. Yo creo que no. Yo creo que si el gobierno fracasó es porque le dio mucho aire al FMI, no a las mujeres. Yo creo que si hablas de pobreza, hablas de mujeres, porque la mayor parte de las pobres en este país son mujeres, niños, niñas y adolescentes. Porque Ahora- si hablas de los comedores, la que revuelven la olla, no sé, en un 90% son Te mujeres. quiero hacer una pregunta que me queda como duda de, Sí. de lo que decís, porque la sensación es que no hay ningún valor en haber institucionalizado, no a Alberto Fernández, o eventualmente el espacio político que ganó las elecciones, con Alberto Fernández también incluido, que institucionalizaron cosas que antes no estaban. Vos decís, bueno, necesitaban más protagonismo, necesitaban más recursos, necesitaban más presupuesto. Pero eso efectivamente ocurrió. Sí, claro, y ocurrió producto de toda la lucha que Por dimos. supuesto. Por eso yo no Ya, desvalorizo de ningún momento lo que entendí eso, ok. No, porque por eso insisto una y otra vez, si hoy estamos hablando de esto, y hoy pues no es la primera vez que pasa. Hoy algunos recordaban las situaciones de Menem. Imagínate hoy echando a su compañera con sus hijos, como fue en ese momento, con su lema De Olivos. y Carlos o Carlitos, como era el nombre con el que se no conocía, con un general diciéndole usted se va, brigadier era, creo, brigadier, ¿no? Antonietti diciéndole ustedes se van de acá, no pueden entrar a Olivos, todos los medios buscan los videos porque están. Bueno, la diferencia es que no había celulares en ese momento, ¿no? No Para había sacar celular, fotos y no para- había celular, para eso es ya el tema de la justicia. Sí. Pero ¿por qué se filtra todo lo que hay en un celular sin preguntarle a la víctima si se la revictimiza o no? Esto abre muchos otros temas, pero
En Cuando este viste caso las creo que fotos- lo que hubo en el medio es la lucha de las mujeres que cambió una conciencia social. Y yo eso lo reivindico muchísimo y creo que al revés, que tenemos que volver a tomar en nuestras manos esa pelea, porque esa es la pelea que produce que hoy estemos discutiendo esto, más allá del lugar de poder que ocupe el varón, el hombre en cuestión. Cuando o sea, vi- la escena, perdón. perdón, la escena de Menem echando a Zulema no se podría producir hoy. ¿Vos te la imaginás, Irina, No, por hoy eso, diciendo, digo. pongo un brigadier, empecemos por ahí, un brigadier diciendo ustedes acá no entran? Es una escena bárbara. Sí. Claro, por eso el equívoco que digo yo, por ahí lo interpreté mal, pero como que también puede haber una intención objetiva y clara de encapsular el episodio y el comportamiento de Alberto Fernández, a pesar de la dimensión de ser presidente de la Nación, para que eso no eche tierra sobre lo avanzado respecto. Aunque coincido con vos, que posiblemente Alberto Fernández y el gobierno en particular se haya subido a una ola o haya acompañado a una ola que tenía su propia naturaleza, su propio origen y su propio orden. Sí, porque ahí pero- si no, veo que, que se empiezan a Podés no coincidir conmigo, pero si yo te digo los últimos escándalos de Insaurralde Espinosa, Sí, no, claro, digo, no, es lo Alperovich, Alberto Fernández, a mí, yo no pertenezco a ese espacio político, pero lo que a mí me preocupa es que te digan, no importa, hay que seguirlos apoyando porque si no se fortalece la... Esa no es la representación de todo el peronismo, eventualmente. Pero Miriam. pero Y sí, me- bueno, y me pero es imagino Scioli también que en pasando... la izquierda, me imagino es que en la Scioli izquierda, pasándose la violencia de al- género, pero vos decís que la violencia de género Yo creo que la violencia de está género... excluida de algunos espacios de la, No. de la política. No porque es parte de este sistema. El problema es qué anticuerpos te das, qué mecanismos te das. Yo, por ejemplo, reivindico mucho, y es mi orgullo, por eso lo digo, de nuestro partido, que hace muchísimos años ya fundamos la agrupación Pan y Rosas con mi compañera Andrea Datri, que además es una gran teórica del derecho. Es una pelea constante. Vos no podés evitar que ocurra un hecho. Lo que tenés que tener claro es que las organizaciones, qué tipo de mecanismos se establecen, qué lugar se le da a las mujeres para que se expresen. Lo que acá se ve, y por eso insisto tanto, es que más bien hay mucha gente apurada con el balance de las elecciones, diciendo yo no me equivoco, nosotros no nos equivocamos, estuve bien en hacerlo. Pará. ¿Por qué no dejás que las mujeres analicemos si está bien o está mal? Porque Patricia Bullrich también sale a decir rápidamente voy a cambiar el Código Penal para que no sea más distancia privada. ¿Por qué? Vos, Patricia Bullrich, vas a venir a decirnos las mujeres qué necesitamos. Si tenemos organizaciones de mujeres, tenemos un poderoso movimiento feminista, de nuevo necesitamos la Y está mirada bien que siga patriarcal. siendo- Les pongo un ya punto que ahí. estamos, perdón. Sí. ¿Está bien que siga siendo distancia privada? Yo creo que hay que debatirlo en el movimiento de mujeres, ¿Pero qué te parece que a es vos? una discusión. Traduzcan porque quizá la audiencia no sabe de qué estamos hablando. Traduzca usted, Sí, doctora. Y enseguida las hablamos Ella a no Estela sería Díaz, Trataremos abogada. de hacerlo Traducí más vos. sencillo. Es lo que ocurrió en este caso. Si la mujer no impulsa la denuncia, la causa no puede seguir avanzando. Y eso tiene que ver con un tema de no revictimizarla, porque por determinado motivo esa mujer hoy no está preparada para hacerlo y también hay que respetar sus tiempos. Yo no tengo posición definitiva porque o puedo tender a tenerla, pero creo que si es un debate, tiene que ser un debate del movimiento de mujeres como hemos dado otros. Lo que no acepto es que venga Patricia Bullrich, que cada vez que salimos a reclamar por nuestros derechos nos pega, nos reprime, a decir cómo debe manejarse la justicia. Ahora, me Eso parece- me Les pido, parece les pido, perdón, inaceptable. les pido Sí. una pausa ahí porque está Sí. esperando hace un ratito ya Estela Díaz, ministra de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires. Está en La Rioja. Vamos a hablar de lo que pasó hoy en La Rioja. Con Quintela y una nueva constitución para la provincia de La Rioja. Estela, ¿cómo te va? Nuevamente, muchísimas gracias por ser parte de QR en este rato. Buenas noches. Hola Pablo, buenas noches. Bueno, conversamos el lunes martes con Estela, cuando ya conocíamos algunos elementos de esta denuncia. Quiero preguntarte cómo estás y quiero preguntarte también porque se está dando aquí la conversación respecto de qué ha significado la institucionalización de derechos vinculado con las luchas en las calles de las mujeres durante todos estos años y eventualmente la intención de un sector del conservadurismo en la Argentina es llevarse puesto todo, absolutamente. En estas horas, ¿cómo estás reflexionando sobre esto? Bueno, la verdad que como todos hay cierta consternación, ¿no?, con lo que está pasando y bueno, y mirando, reflexionando, a mí me parece que claramente hay un movimiento de mujeres que tiene una larga historia de lucha. Las desigualdades de género son históricas en nuestra sociedad, milenarias. Por lo tanto, las transformaciones no son transformaciones
sencillas de un día para otro, de solo avances, tiene avances y repliegues y retrocesos. Es cierto que de la democracia para acá el movimiento ha ido conquistando cada vez más derechos. Y bueno, lo vimos, y eso siempre tiene una relación entre tener institucionalidad y política pública, porque decimos, queremos leyes, pero esas leyes después se deben concretar en programas, en políticas que te acerquen el acceso, porque además el Estado tiene que ser promotor del acceso a esos derechos. Pero ¿esto en qué lo hacemos? En una sociedad donde las relaciones siguen estando atravesadas por vínculos patriarcales y la violencia masculina, el mandato de la construcción de masculinidad como modo de ejercicio de poder violento, que además tiene la base de la desigualdad que las mujeres sufrimos, sigue presente y atraviesa a todos los sectores de la sociedad. Entonces esto nos pasa en las organizaciones políticas, en los sindicatos, en los movimientos. Nosotras venimos produciendo una transformación gigantesca, que además es muy transversal. Yo la escuchaba ahí a Miriam, nos hemos encontrado en las calles por el aborto legal, luchando por las leyes, siendo fuerzas políticas que tenemos diferencias. Entonces, a mí me parece, por la base de decir, sí, estamos en este momento difícil, conmueve, golpea que el expresidente de la Nación, que además tuvo una agenda de género activa, aparezca como denunciado por gravísimos hechos de violencia de género. Pero para mí esto no borra, en tal caso, ratifica que esta sociedad necesitamos seguir transformándola. Te voy a pedir un segundo, Estela, un segundito nada más con una información urgente, porque habrían allanado el departamento de Alberto Fernández en el marco de la causa. Estamos en este momento, ya vuelvo, Estela, por supuesto está Miriam Bregman. Estas son imágenes efectivamente de la zona, allí de Puerto Madero, donde está el departamento, donde está viviendo en este momento Alberto Fernández, y esta es la información. Un allanamiento del departamento de Alberto Fernández en el marco de la causa, y lo decía Irina hace un ratito nada más, sí, también en el marco del secreto de sumario. ¿Cómo? Secuestraron el teléfono, seguramente en el marco de este procedimiento, y le estarán secuestrando otros dispositivos como parte de la investigación. Bien, bueno. Estamos, por supuesto, en el momento a momento con Irina Hauser y esta información. Vuelvo, Estela, no quiero, disculpame lo de último momento, no quiero perder el hilo de lo que estabas conversando. Vos decías esencialmente que de todo esto nada debería llevarse puesto la enorme cantidad de avances. Hiciste alguna mención a Miriam. Miriam, si querés sumar algo de lo que está diciendo Estela. Que los derechos que hemos conquistado efectivamente se han conquistado con una transversalidad que es la transversalidad de la calle. Es la que impusimos. El derecho al aborto era impensado en nuestro país hace unos años. El proyecto se había presentado un montón de veces y quedaba siempre en algún cajón del Congreso y tuvo que salir el movimiento. Recuerden que la primera vez incluso se perdió, la primera vez que se trató en el Congreso, y al redoblar la fuerza de la movilización en la calle hizo que ese derecho se vuelva a contemplar. Entonces creo que la unidad esa que se da en la calle, que se da en la lucha de las mujeres, es verdaderamente invencible y es la que necesitamos ahora volver a poner al frente cuando hay un gobierno que abiertamente ataca nuestros derechos, más allá del discurso que puedan tener en estos días, ¿no? Haciéndose los preocupados por este tema. La verdad, como dije, en el propio debate presidencial, Javier Milei lo negó. Bien, sí, Fer, buenas noches. ¿Cómo te va? Buenas noches. No, yo lo que creo es que justamente las instituciones se prueban en estas instancias, ¿no? Entonces, si vos creás un ministerio para atender el tema de la mujer, del sojuzgamiento, de la violencia de género, y el que justamente instó a que esto políticamente se cree, transgrede y es castigado, demuestra que el sistema está funcionando. Digamos, estamos hablando, como dijiste, también de Alperovich y otros personajes del peronismo. Sí, pero el que lo condena a Alperovich también le ponen juez kirchnerista como Ramos Padilla. Y es un juez kirchnerista el que dice eso no se hace. Entonces me parece que acá hay temas que están más allá de la política. Tienen que ver con el tema en todos los partidos políticos y entre los músicos, en montones de cosas que uno diría, che, ¿cómo puede ser? Periodistas que han cometido hechos que vos decís, pero no puedo creer. Y bueno, esos son hechos íntimos. Hoy escuché a los Penato decir,
cómo el kirchnerismo, que lo tuvo Alberto tantos años, no hizo algo. ¿Y cómo van a saber? Digo, realmente yo creo que en el caso de Cristina jamás hubiera elegido una persona así para, si tuviera esas conductas previas. Y te digo otra cosa, a mí me llama la atención, no sé si lo habrá cometido en otra época de su vida, porque me parece que Vilma Ibarra, por ejemplo, que fue su pareja, no creo que se aguante ni nada. A ver, Entonces, Estela, no sé quiero preguntarte, Estela, ¿qué reflexiones se están dando en este momento? Axel Kicillof dijo, estamos en shock. ¿Qué reflexiones se están dando en este momento en la política? ¿O qué reflexiones se tendrían que dar a partir de ahora desde este caso, Estela? A mí me parece que hay que seguir transitando el camino de construir más derechos. Lo tenemos que hacer en un momento que al gobierno nacional es antiderechos en todos los sentidos. Yo escuchaba tu editorial donde vos decías, en realidad viene por todos los derechos. Los de las mujeres, contra los derechos humanos, niegan el terrorismo de Estado, ¿no? Y vienen a arrasar los derechos económicos, sociales, culturales. Por lo tanto, mira, estoy en La Rioja, vos decías al principio, acá acaban de jurar una nueva constitución. En este contexto de época tan arrasador, desconocer el papel del Estado, donde se señala que el Estado es una organización criminal, se acaba de jurar una constitución que no solo pone paridad de género, que presidió la constituyente una mujer, que además reconoce derechos básicos como el derecho a un ingreso básico para toda la población de La Rioja. Una constitución de avanzada, reconoce a los próceres de la independencia, de la lucha, de las resistencias. Bueno, y me parece que tiene además una perspectiva muy feminista. Y eso quiere decir que todos los dirigentes políticos, ninguno ejerce violencia, claro, ninguno es machista en su práctica. No, es un cambio social que se viene produciendo y a mí me parece que la prueba de que les cuesta pararlo es esta potencia que digo hoy, La Rioja, en un tiempo de negacionismo, de ataque al feminismo frontal, construye una carta magna que reconoce derechos y que reconoce los derechos de las mujeres en paridad. Así que me parece que es por ahí, es por plantear que debemos seguir. Axel decía, nosotros, ¿cuál es nuestra coherencia en esto? Sostuvimos el ministerio, seguimos profundizando las políticas, estamos trabajando en un protocolo para la violencia laboral en todo el empleo público, avanzamos en las licencias parentales para el cuidado de trabajadores, varones o mujeres, parejas del mismo sexo. Digamos, el camino es el contrario. ¿Es perfecto? No, es como es esta sociedad. Quiero decirte, Estela, estoy tratando de hacer un ejercicio de las audiencias muy diversas que nos están observando. Ahí voy, Miriam, para pedirte tu reflexión. Dice, bueno, está bien lo que dice Estela Díaz, ministra de Mujeres y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires. Ahora, acaba de ocurrir lo que acaba de ocurrir. ¿Cómo conjugo todas esas cosas? Y no siento que es toda una gran estafa o en realidad es toda una gran hipocresía. Miren, la gente tiene su vida cotidiana. Acá estamos hablando de una problemática que en todos nuestros barrios se vive a diario. Entonces, plantear que hay violencia de género y malos tratos adentro de las casas con personas que hacia afuera no tienen esos malos tratos, o sí, a veces que hay violentos afuera y adentro, para la sociedad no estamos hablando de una problemática que desconoce, estamos hablando de una problemática absolutamente extendida. Yo se los decía el otro día, en la provincia de Buenos Aires se hacen 230.000 denuncias al año en el marco de la ley 12.569 de violencia doméstica familiar. Entonces, la sociedad entiende esto y además para mí valora las herramientas que construimos, porque nosotras, incluso en este clima de época antiderechos, antifeminismo que quieren construir, a nosotras en todos los municipios nos llaman, quieren que llevemos las políticas, vamos con gestión menstrual que ayuda a ahorrar recursos, pero además habla de un tema, y nos reciben las intendencias. ¿Y por qué pasa esto? Porque son además como el primer lugar de donde se sabe qué pasa con la sensibilidad social. Puede decir que nada de esto deja de valorarse eventualmente por este tipo de situaciones. Mira, es un momento difícil, claro que es un momento difícil, pero esto es una foto, hay una película, miremos la película. Estela, muchísimas gracias por estar ahí, desde La Rioja. Gracias a ustedes. Miriam, últimas reflexiones. Sí, creo que a veces hay que separar los planos, que las mujeres hemos avanzado, hemos conquistado derechos formales, es así. De hecho, la paridad en las listas electorales y demás que se mencionaban también hace un tiempo eran impensadas, pero después
está la realidad. Y en un contexto de ajuste, de ataque económico, social profundo como hay en nuestro país, las principales perjudicadas somos las mujeres, la pobreza se ha ido feminizando, el ajuste del FMI no es igual para todos. Fíjate los sectores principalmente que ataca, ahora viene un ataque muy grande en los próximos días en el Congreso de la Nación a la docencia. Bueno, es un trabajo claramente feminizado. La salud, que tuvieron que poner todo su cuerpo durante la pandemia con salarios miserables, la mayoría son mujeres. Entonces, creo que hay debates mucho más profundos y que el patriarcado, que se mencionaba también recién, el patriarcado es intrínseco a este sistema. Eso yo no lo niego, pero creo que además de luchar contra la opresión, tenemos que luchar contra la explotación que las mujeres la sufrimos. No solo en los lugares de trabajo, sino que también las mujeres son las que llevan la mayor carga de las tareas en el hogar, el cuidado de los adultos mayores, y todo esto es un trabajo no pago, todo esto es no reconocido y encima cuando te vas a jubilar te dicen, ah, no, pero no hizo aportes porque no trabajó. Bueno, son muchos debates los que se abren, yo por eso soy feminista socialista, porque además de cuestionar la opresión, creo que hay que cuestionar la raíz del patriarcado sobre el que se sostiene, que es este sistema, pero que en la Argentina no es un problema donde nos podemos sentar y debatir tranquilo. ¿Cómo definís patriarcado? Mira, cortito. ¿Cómo que qué pregunta? Tenés 10 segundos. ¿Qué pregunta difícil? ¿Cómo definís socialismo en 10 segundos? Dale, no, en pero 5. me parece que Déjame lo que... las imágenes, Woody, si puede ser de lo que está pasando en este momento en Puerto Madero. Que en este sistema capitalista, el patriarcado, que es esta opresión hacia las mujeres, hacia las disidencias también, porque hemos incorporado también la pelea no solo de las mujeres, sino de gays, lesbianas, trans, es intrínseco al propio sistema que necesita de esta opresión. Lo puse recién en un ejemplo muy claro. El trabajo no pago que realizan las mujeres en el hogar. Hay una frase que se ha popularizado que es: no es amor, es trabajo no pago. Bueno, eso que aparece y que se naturaliza, que las mujeres tienen que cuidar los niños y niñas, que las mujeres tienen que cuidar los adultos mayores, que las mujeres se hacen... La paradoja es que a veces para hacer esos ataques los llevan adelante mujeres como Villarroel, como Bullrich y como Karina. Bueno, por eso La a veces mujer con de una la hermana, simple, ¿no? Son tres mujeres con muy una fuertes simple en este definición de género no basta, porque Claro, hay mujeres que son parte, por eso yo milito en la izquierda, porque precisamente cuestionamos a esas mujeres que son, bueno, Margaret Thatcher, si querés poner el ejemplo más aberrante de una mujer llevando adelante ataques de derechos, ataques de opresión, incluso una guerra criminal, pero no alcanza con esa definición solamente. Bien. Pero como sistema capitalista creo que hay que definir claramente esa doble opresión que sufrimos las mujeres, que no solo es la que sufren todos los varones en su lugar de trabajo, sino también las tareas sociales de reproducción, esas tareas que no se pagan y sin las cuales no funciona este sistema. En el Congreso en algún momento incluso nos ilusionamos en que se podían empezar a discutir estas cosas, pero siempre quedan para los momentos finales y nunca se pueden terminar de discutir. Miriam, gracias por haber venido. Gracias. Que esté muy bien. Bueno, ya vamos a ir.